Ok. Bueno, vamos comenzando. El día de hoy vamos a ver el tema de alto flujo. Vamos a cubrir esto que tenemos aquí en la pantalla el día de hoy, que es la cánula nasal de alto flujo. Vamos a revisar rápidamente los mecanismos de acción, cuáles son los predictores de éxito que existen para la terapia de alto flujo. Vamos a revisar las aplicaciones que existen y la evidencia que existe que soporta el uso de la terapia de alto flujo, pues en diferentes áreas hospitalarias, ¿vale? Entonces vamos comenzando nosotros con la sesión del día de hoy, con pequeño video, pero otra vez hay problema de los audífonos. Ahí está. Ya, es que este video tiene audio, pero si tengo mis audífonos activados, no sé por qué no les permite a ustedes escuchar el audio. Ahí va. La terapia de alto flujo tiene muchos nombres, pero fundamentalmente consiste en el suministro de altos flujos de aire humidificado y oxígeno suplementario si es necesario, a través de una interfaz cómoda. En reposo, un adulto sano inhala a una velocidad máxima de unos 35 litros por minuto. Esto se conoce como flujo inspiratorio pico o PIF. Un paciente con distrés respiratorio tendrá normalmente un flujo inspiratorio pico mucho mayor, muy superior a los 45 litros por minuto. El flujo que alcanza o supera este pico se considera alto flujo y por eso los dispositivos FAMPI suministran tasas mucho más altas que los dispositivos de oxigenoterapia estándar. Al igual que con cualquier soporte respiratorio, el flujo debe calentarse y humidificarse para que el paciente lo tolere y mantenga los contaminantes en las vías respiratorias en movimiento hacia arriba y afuera. La terapia de alto flujo puede administrarse a través de una interfaz nasal o una traqueotomía, desde recién nacidos hasta adultos a pacientes hospitalizados o en el hogar. Esté donde esté, a quien sea que le dé el tratamiento, haga que el flujo sea importante. Bueno, como vimos en el video, se habla sobre los flujos, ¿no? El objetivo de la terapia de alto flujo es satisfacer la demanda inspiratoria pico del paciente. Eh, Depende de si el paciente está en reposo, si el paciente tiene alguna insuficiencia respiratoria, inclusive si el paciente está haciendo ejercicio, ¿no? Flujo inspiratorio y demanda inspiratoria van a cambiar. Y el objetivo de la terapia de alto flujo siempre es exceder el flujo inspiratorio pico de los pacientes. Veamos cómo a lo largo de los años que ha cambiado el concepto de la terapia de alto flujo. Anteriormente, en 2009, empiezan a salir, digamos, estudios de manera masiva que hablan sobre los beneficios que tiene la terapia de alto flujo. Si se dan cuenta aquí, en estos años, los flujos que se recomendaban eran alrededor de 35 litros por minuto. Así es como se empieza a utilizar la terapia de alto flujo. Y anteriormente también en los estudios se indicaba que era oxigenoterapia de alto flujo. Iba el oxígeno por delante del nombre de la terapia. Hoy en día, y como ha ido evolucionando la evidencia y se han ido estudiando los mecanismos de acción que tiene la terapia de alto flujo, pues pueden ver que desde el 2015 flujos se establecen que se tienen que manejar a partir de 50 litros por minuto. De ahí hay evidencia que habla sobre manejar flujos hasta 60 litros por minuto e inclusive hoy en día ya hay quien está haciendo estudios con flujos hasta 70 litros por minuto y hay dispositivos que también ya están programados como el Herbo 3 que van a dar flujos que llegan hasta los 70 litros por minuto. Entonces, si nos damos cuenta cómo ha ido evolucionando la terapia en aumentar los flujos que se les suministran a los pacientes, es importante que entendamos por qué.
¿Por qué esos flujos altos? Que es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, ¿qué es la cánula o qué es la terapia de alto flujo? Bueno, la cánula nasal de alto flujo es un soporte respiratorio no invasivo por el cual vamos a nosotros a proporcionarle al paciente un flujo. Ese flujo lo podemos llevar hasta los 60 litros por minuto. Como les mencioné ahorita, ya hay quien lo está haciendo hasta 70, aunque la evidencia ahorita se sigue enfocando en 60 litros por minuto. Ahí es donde está el fuerte de la evidencia. Es un flujo de aire mezclado con oxígeno, aire y oxígeno. El oxígeno es suplementario y se le va a administrar al paciente el oxígeno que se requiera para mantener niveles de saturación objetivos, dependiendo si el paciente tiene falla respiratoria tipo 1 o si el paciente tiene falla respiratoria tipo 2. Pero el oxígeno se tiene que titular. Y como les mencionaba, en los estudios de hoy en día ya no se dice que es oxigenoterapia de alto flujo, ya se habla sobre la cánula nasal de alto flujo, terapia de alto flujo, pero el oxígeno ya no viene por enfrente en el título. El oxígeno se ha entendido que es un elemento que es suplementario y que es medido y controlado. Y además de todo, tenemos una terapia que tiene que ir humidificada. Si nosotros no tuviéramos la humidificación, en esta terapia sería muy difícil poder tener terapia de alto flujo. Eso lo han visto ustedes en los hospitales, porque en esta otra siguiente diapositiva podemos ver aquí los diferentes tipos de dispositivos que existen para administrar oxigenoterapia, ¿no? Que es la cánula nasal, la máscara simple, máscara con reservorio, el CPAP, falla respiratoria tipo 1, y todo esto se va utilizando dependiendo la severidad que tenga el paciente de esa falla respiratoria. Media, moderada, severa, muy severa. Si es falla respiratoria tipo 2, pues la máscara Venturi e inclusive la terapia de CPAP. Podemos ver aquí abajo, con cada una de estas terapias, los niveles de flujo que se suelen manejar. Puntas nasales, flujos desde 1 hasta 6 litros por minuto, si se requiere más flujo, y la FIO2 que se entrega con las puntas nasales va desde el 24 hasta el 50%. ¿Sí? El resto se mezcla con aire ambiente. Luego tenemos la mascarilla simple, que los flujos que se suelen programar son de 5 a 10 litros por minuto. Con esto pudiéramos llegar a entregar al paciente una mezcla de oxígeno entre el 40 y el 60%, y el resto sigue siendo aire ambiente, ¿sí? Luego tenemos la mascarilla con bolsa de reservorio, que la mascarilla con bolsa de reservorio nos sirve para precisamente tener una reserva mayor de oxígeno. Las fracciones inspiradas pueden entregarse desde el 60 hasta el 90%. Flujos hasta de 15 litros por minuto se pueden llegar a utilizar. La terapia de CPAP, máscara Venturi, falla respiratoria tipo 2. Y bueno, aquí ya los flujos o las fracciones inspiradas de oxígeno que se entregan son hasta el 100% en un sistema pues que es sellado, ¿sí? La cánula de alto flujo cubre el rango total. O sea, nosotros podemos entregar desde flujos bajos hasta flujos altos y tener concentraciones de oxígeno desde el 21% hasta el 100% de oxígeno con suma precisión. El tema con los sistemas de oxígeno convencional es que estas fracciones inspiradas de oxígeno, o sea, aquí hay un rango, pero cuando nosotros se lo ponemos al paciente, en realidad no sabemos cuál es la fracción inspirada de oxígeno real que el paciente está obteniendo de cada uno de estos sistemas. Y eso se debe a que son sistemas abiertos, a que hay los flujos con los que se programa la entrega de oxígeno a los pacientes no excede la demanda expiratoria pico del paciente. Entonces, en estos sistemas hay una mezcla del oxígeno entregado contra el oxígeno del medio ambiente, ¿sí? Esto lo vamos a ver de manera gráfica. Lo interesante es que vean cómo aquí la cánula de alto flujo cubre todo el rango, incluido la terapia de CPAP, incluido la no invasiva con pacientes con falla respiratoria tipo 1, con pacientes con falla respiratoria tipo 2. Por supuesto que es importante que todos, ahorita nos queda claro el mensaje. Alto flujo no desplaza a la ventilación mecánica no invasiva, ¿sí? La ventilación mecánica no invasiva sigue siendo gold standard para tratar a cierto tipo de pacientes, principalmente a pacientes con EPOC. Y la terapia no invasiva y la terapia alto flujo, de hecho, los estudios que vamos a ver más adelante hablan sobre combinar
las dos terapias, pero no es excluyente, la terapia de alto flujo no sustituye a la no invasiva. La no invasiva sigue siendo una terapia que se tiene que utilizar, y va a haber pacientes que son candidatos para no invasiva y que no son candidatos para la terapia de alto flujo, principalmente por las presiones que se manejan, ¿no? Que con la terapia no invasiva podemos manejar presiones mucho más altas, mantener la vía aérea abierta, cosa que con la terapia de alto flujo, pues existe un límite entre la presión que podemos llegar a generar en la vía aérea superior de los pacientes. Entonces, ahí radica principalmente la diferencia entre una terapia y otra, pero lo vamos a ver más puntualmente en los estudios que tenemos a continuación. Bueno, entonces la terapia de alto flujo hoy en día ya es una terapia que es reconocida como un soporte respiratorio no invasivo. ¿Qué lo diferencia del resto de sistemas que representan un soporte respiratorio para los pacientes? ¿Qué otro tipo de sistemas existen que entran dentro de esta categoría de soporte respiratorio? Pues tenemos lo que es el CPAP, el BiPAP, el AMBU, incluso ventiladores mecánicos, ¿sí? Todos estos sistemas de soporte respiratorio están caracterizados porque son sistemas presurizados, en donde no existe la fuga, en donde buscamos que no haya fuga, ¿sí? Y en donde nosotros controlamos presión, flujo o volumen, ¿no? Dependiendo de la estrategia que se maneje. En la terapia alto flujo, nosotros tenemos un sistema que es un soporte respiratorio, que lo único que nosotros controlamos de esos tres parámetros, presión, flujo y volumen, es el flujo que le administramos al paciente. Mediante el flujo que se le administra al paciente, vamos a tener, sí, cierta presión positiva, que aquí se llama presión positiva dinámica de las vías aéreas, porque la presión no es constante como en el CPAP, sino aquí la presión va a estar oscilando todo el tiempo. Vamos a tener una mejora del volumen corriente, sí, de los pacientes, pero no es medible ni la presión ni el volumen corriente. Lo único que tenemos control es el flujo, y la otra característica de la terapia de alto flujo es que es una terapia abierta, en donde existe una fuga, y la fuga es totalmente deseada. Nosotros buscamos que cuando le ponemos la cánula de alto flujo, si es paciente neonato, si es paciente adulto, no se cubra más del 50% de las narinas, ¿sí? Y luego tenemos, además de este soporte, tenemos un fenómeno que se llama, que es el lavado CO2, el efecto del washout. Aquí dice reducción del espacio muerto. En realidad lo que se hace es que el gas que se encuentra en el espacio muerto, ese gas se lava al final de la exhalación y se sustituye con gas fresco. Una terapia que genera cierta presión positiva, y los otros mecanismos que tenemos aquí es la hidratación de las vías respiratorias. No podemos utilizar la terapia de alto flujo si no hay la correcta humidificación. Si utilizamos el sistema que es dedicado para alto flujo, que es el Ergo, está excelente, porque ahí nosotros no tenemos que preocuparnos por la humidificación. Eso ya viene activo por default. Si nosotros brindamos terapia de alto flujo a los pacientes con ventilador mecánico, porque la terapia es tan buena y ha venido demostrando que realmente tiene beneficios para los pacientes, que ya prácticamente todas las generaciones nuevas de ventiladores mecánicos incluyen el modo de alto flujo. Pero es importante que cuando se utiliza el ventilador mecánico, el humidificador esté encendido. Y pasa, porque a mí me ha pasado en algunos hospitales que voy, que veo que tienen a los pacientes con terapia de alto flujo, con el ventilador mecánico y el humidificador apagado. Si pasa con un paciente que está ventilado mecánicamente, también pasa cuando el paciente tiene la terapia de alto flujo. Hace poco, recientemente, el año pasado, tuve una evaluación en una terapia, en una área de urgencias pediátricas, en un hospital acá de Guadalajara, y tenían a un bebé, lo tenían con alto flujo con el ventilador mecánico, lo tenían con el humidificador apagado, pite y pite el humidificador. Y lamentablemente, cuando yo vi esto y lo reporté, se tardaron muchísimo, o sea, biomédica, inhaloterapia, enfermería, todos se tardaron mucho en hacer. ¿Por qué no? Porque estaba apagado el humidificador, porque el cable que tenía no estaba funcionando. Entonces se tardaron mucho en hacer el cambio de ese cable, y el paciente fracasó a la terapia y lo tuvieron que intubar. Entonces pasa, ¿sí? Por eso es mejor que se utilice la terapia de alto flujo con el Ergo, porque se reducen ese tipo de problemas. Lo que sí es importante es que si ustedes utilizan el ventilador mecánico,
siempre, por favor, que el humidificador esté activo, ¿sí? Si el humidificador está apagado y quieren utilizar terapia de alto flujo con neonatos, pediátricos o adultos, va a fracasar la terapia, porque la magia de la terapia de alto flujo, gran parte de la magia de la terapia de alto flujo radica en entregarle a los pacientes el gas húmedo y calientito, para que tolere bien el paciente la terapia y para que combata el tema de las secreciones y se mantenga el sistema mucociliar. Ya vimos la clase pasada la importancia que tiene la humidificación y la preservación del sistema mucociliar. El otro mecanismo de acción que tiene la terapia de alto flujo es la comodidad del paciente. Es una terapia que es muy fácil de utilizar, ¿no? Realmente no se requiere tanto entrenamiento como con un ventilador mecánico, cuando se quiere utilizar la terapia de CPAP no invasiva, ¿no? Ahí se requiere más entrenamiento, conocer el ventilador, conocer sobre las presiones, seleccionar la mascarilla adecuada, ponérsela al paciente, que la tolere, cómo vamos a iniciar las presiones para que el paciente se vaya adaptando, etcétera, etcétera. En alto flujo es más fácil hacerlo como usuarios y para el paciente también es más fácil tolerar la terapia de alto flujo que tolerar una mascarilla de no invasiva. Y el oxígeno, como ustedes ven aquí, entre todos los círculos que tenemos en esta imagen, el oxígeno está ahí atrás. El oxígeno es importante, sí, pero es suplementario. No es lo más importante de la terapia. Lo más importante de la terapia son los mecanismos de acción que la hacen que entre dentro de como una terapia de soporte respiratorio, que es ese lavado CO2, que es esa presión positiva dinámica que tenemos al paciente y que es, gracias al flujo y a la presión, la mejora del volumen corriente. Entonces, tenemos esta imagen en donde hablamos sobre flujo. Yo creo que hoy en día es más difícil que se le falle a esta pregunta. Anteriormente yo, o actualmente todavía lo hago, ¿no? Voy y pregunto, voy a las áreas y les pregunto a los usuarios cuando hablamos sobre alto flujo. ¿A partir de qué flujo programado nosotros podemos decir que el paciente tiene terapia de alto flujo real? Es muy común todavía que me den respuestas que a partir de 15 litros por minuto, a partir de 20 litros por minuto, ya lo consideran terapia de alto flujo. ¿Por qué se piensa esto? Pues porque nosotros estamos acostumbrados a que la oxigenoterapia convencional, puntas nasales, mascarilla con bolsa de reservorio, los flujos que se manejan desde el flujómetro de la toma mural, llega hasta 15 litros por minuto. Entonces, pues es, digamos, más o menos lógico pensar que flujos mayores a 15 litros por minuto se pudieran considerar como alto flujo, ¿no? La realidad es que, como lo vimos en el video del inicio, la terapia de alto flujo recibe este nombre porque lo que nosotros buscamos es exceder el flujo inspiratorio pico del paciente. La base es el flujo inspiratorio pico del paciente y no el flujo máximo que entrega el dispositivo que tenemos en el hospital, que sería el flujómetro. Y lo tenemos aquí, ¿no? Este es flujo inspiratorio pico de un paciente. El paciente respira, flujo inspiratorio 30-35 litros por minuto, sin que el paciente necesariamente esté con esta sed de aire, con esta insuficiencia respiratoria. Y luego cae, ¿no? Y flujo de la exhalación. El área bajo la curva, pues es el volumen que está respirando el paciente. En esta línea azul que tenemos aquí, supongan que tiene el paciente puntas nasales a un flujo constante de 10 litros por minuto. El paciente inspira y como ese paciente inspira, la velocidad de la inspiración cambia. La velocidad con la que entra el aire al pulmón va aumentando, llega a un punto que llega a su máximo y luego va hacia abajo. Desde el flujómetro, el flujo es constante, una velocidad constante a la que se le está entregando el oxígeno al paciente, que son 10 litros por minuto. Por eso tenemos aquí una línea que es totalmente horizontal. Si el flujo inspiratorio llega hasta acá arriba y este es el área bajo la curva, esto que está en color azul es lo que se le entrega realmente al paciente de oxígeno. El resto, que está en color salmoncito, el resto es aire ambiente, que entra a través de las puntas nasales o a través de la mascarilla que tiene orificios. Es aire ambiente que para satisfacer el flujo inspiratorio pico del paciente, pues se está colando, se está metiendo al aire que el paciente está respirando, y entonces aquí tenemos una mezcla de oxígeno y aire ambiente, y entonces ahí vienen las tablitas que ya conocemos todos.
a tantos litros por minuto con puntas nasales, tanto por ciento de FO2 estimado, ¿no? Con mascarilla, tantos litros por minuto de flujo, con mascarilla al paciente, un porcentaje de FO2 estimado. ¿Y por qué es estimado? Porque en realidad nosotros no conocemos el flujo inspiratorio pico de cada paciente. Y este flujo inspiratorio va a cambiar de paciente a paciente, no es el mismo y va a depender qué tanta insuficiencia respiratoria tenga el paciente. No es lo mismo esta gráfica que tengo yo aquí, a un paciente que llegue con una insuficiencia respiratoria superior y que su flujo inspiratorio se dispare y sea superior. Entonces aquí la dilución de oxígeno con aire ambiente pues es todavía superior, ¿sí? Nosotros tenemos aquí el ejemplo del SDR. Aquí hay un estudio adelantito. Este estudio que tenemos aquí adelantito lo hace la doctora Jet Li. Y vean aquí entre los autores está el doctor Roca. El índice de ROX, del cual hablaremos más adelante, famosísimo índice de ROX. El autor principal es el doctor Oriol Roca. Y este estudio lo que ellos hacen precisamente es un estudio pequeñito, pero lo que ellos buscan es saber en aquellos pacientes que llegan con insuficiencia respiratoria al hospital, cuáles son los flujos inspiratorios picos que suelen tener este tipo de pacientes. Lo que ellos midieron es que flujo inspiratorio pico promedio fue alrededor de 31 litros por minuto y hubo pacientes, 31, 34, y hubo pacientes que llegaron a tener picos hasta de 42 litros por minuto de flujo. Lo que ellos recomiendan en este estudio, la conclusión que ellos dan, es que hay que iniciar la terapia de alto flujo, iniciarla, aquí está, con flujos al menos de 40 litros por minuto, y dice que de manera rápida incrementarle el flujo a los pacientes de tal manera que veamos que la oxigenación y el paciente está respondiendo adecuadamente a la terapia de alto flujo. Pero aquí ellos precisamente lo que hicieron fue eso. Normalmente nosotros no sabemos cuál es el flujo inspiratorio pico del paciente, pero ya vieron que cuando los pacientes llegan con falla respiratoria hipoxémica, ¿sí? Vean las respiraciones por minuto que tienen aquí, ¿sí? En promedio, 21 respiraciones por minuto. O sea, los pacientes sí tenían falla respiratoria hipoxémica, pero todavía no era tan grave, ¿no? Respiraciones de 21 respiraciones por minuto, no estaban 25, 30, 35. O sea, entre más respiraciones por minuto, más frecuencia respiratoria por minuto tenga el paciente, es normal que estos picos, el flujo pico inspiratorio, pues se dispare aún más, ¿no? Entonces, la terapia de alto flujo, regresando a esta diapositiva, lo que nosotros vamos a buscar es comenzar los flujos, como dice en el estudio, al menos 40 y de ahí irnos para arriba a 50 o 60 litros por minuto. Hay que observar al paciente, ¿sí? Muchas guías dicen que comenzar flujos directamente a 60 litros por minuto, algunos recomiendan a 50 litros por minuto. El objetivo final es satisfacer la demanda inspiratoria pico del paciente. Entonces, entre más trabajo tenga el paciente, más lo veamos que está con esa sed de aire, que está jalando aire, que tiene frecuencia respiratoria elevada, más flujo hay que administrar al paciente para que le podamos dar el mayor punch que le podemos brindar con la terapia de alto flujo. No se vale que tengamos al paciente que lo tengamos con frecuencias respiratorias de 20 respiraciones por minuto, 21, 25, que lo tengamos con flujos de 20, 30, 30, 35 litros por minuto. Hay que irnos altos para garantizar estar por arriba de ese flujo inspiratorio y que entonces nosotros sí le podamos dar un beneficio con la terapia de alto flujo. O sea, aquí tenemos otro pequeño video que ejemplifica esta parte de la dilución. O sea, ven aquí cómo el flujo inspiratorio del paciente es como un tacómetro, sobrepasa los 30, 35 litros por minuto, ¿no? Esto es lo que se le está entregando con puntas nasales de oxígeno, lo que está en color verde es el oxígeno y el resto es aire ambiente que se mezcla y que entra a las fosas nasales. Del lado izquierdo tenemos la cánula alto flujo, con un flujo programado que está aquí alrededor de arriba de 45, como 50 litros por minuto de flujo, ¿sí? Entonces le estamos entregando aquí a través de la cánula, nosotros le vamos a programar cuál es la FiO2. Entonces la FiO2 que le estamos entregando de este lado, pues nosotros sabemos precisamente cuál es.
Y si se dan cuenta, nosotros al exceder, vean aquí el flujo inspiratorio, el paciente llega más o menos bajito de los 30 litros por minuto. El resto lo estamos entregando acá con la cánula de alto flujo. Como estamos excediendo el flujo inspiratorio pico del paciente, la realidad es que no hay aire que se esté filtrando hacia las vías, hacia la respiración del paciente. Y entonces nosotros podemos tener mucha certeza de que la fracción inspirada de oxígeno que le entregamos al paciente es muy precisa. Esto toma mucha relevancia cuando queremos hacer el uso del índice ROX, que vamos a ver más adelante, ¿vale? Pero bueno, a eso nos referimos con la terapia de alto flujo, satisfacer la demanda inspiratoria pico del paciente. Cuando nosotros manejamos flujos, aquí este estudio lo publica Ricard. Si se dan cuenta aquí, también es un doctor español. También aquí está el doctor Roca, que también es un doctor español. Cole y Brownlich. Aquí hay muchos nombres importantes, ¿no? Que el doctor Stefano Nava, que el doctor Stefano Nava es pro, o era pro no invasiva. Él no estaba totalmente convencido con la terapia de alto flujo, y hoy en día ya es pro también terapia de alto flujo. Kang él tiene un estudio muy controversial de hace muchos años. Aquí está el doctor Kang, el doctor Hernández, muchos nombres importantes que han hablado sobre la terapia de alto flujo. En este diagrama lo que intentan representar es cómo a diferentes flujos, cuál es el beneficio para el paciente. Flujos de 20 litros por minuto. ¿Qué es lo que nosotros le vamos a brindar a nuestro paciente si le programamos un flujo de 20 litros por minuto? Solamente una adecuada humidificación. Es como si tuviéramos una torre shot. Lo único que le estamos brindando al paciente es cierta proporción de oxígeno humidificada, ¿sí? Al paciente. Ese es el beneficio con bajos flujos, la humidificación. Si le subimos el flujo 40 litros por minuto, entonces empezamos a tener que existe cierto lavado CO2 y que mejora, porque ya lo vimos por qué, ¿no? Mejora el control de la FiO2 que le vamos a entregar al paciente, por lo tanto mejora la presión arterial de oxígeno en sangre y tenemos cierto lavado de CO2. Si le subimos aún más el flujo a los pacientes entre 50 y 60, entonces ya tenemos cierta presión positiva en la vía aérea que va a ayudar al paciente a mejorar el corriente, tener cierto nivel de reclutamiento, que mejore la compliance del paciente y en términos generales, pues que baje el trabajo respiratorio del paciente y esto sumado pues a una terapia que es sumamente cómoda para los pacientes. Pero vean aquí cómo a mayores flujos, mayores beneficios para el paciente. Más trabajo respiratorio tiene su paciente, más flujo necesita para que se pueda beneficiar de la terapia realmente, ¿sí? ¿Es importante el flujo? Es muy importante. Este que está aquí es un médico, es el doctor Schibler, es un médico australiano, es pediatra, y él lo que hizo es que se metió a la alberca, se puso la cánula de alto flujo, la puso a 60 litros por minuto y estuvo adentro del agua aproximadamente 10 minutos. Es importante satisfacer el flujo inspiratorio pico de los pacientes. Sí, lo podemos lograr a través de la cánula de alto flujo, sí. Es importante manejar flujos altos, no quedarnos cortos. Al menos 40 y de ahí para arriba con pacientes adultos. Y con pacientes neonatales, bueno, pues ya no vimos cuáles son las recomendaciones que existen con pacientes neonatales. ¿Vale? Esto que tenemos aquí es sobre la presión que existe en las vías aéreas. Con la cánula de alto flujo, vean aquí, esta es una inspiración no asistida y una exhalación. En la cánula de alto flujo, en la inspiración, vean como si hay un aumento de presión, pero no es realmente muy alto el aumento de presión. Se lleva a cabo principalmente este aumento de presión en la exhalación. El paciente exhala por las narinas y tiene una cánula. Esta cánula tiene un chorro, un flujo de aire a 60 litros por minuto, que lo que sucede es que cuando el paciente exhala, hay un choque de flujos. Entre el flujo que el paciente está exhalando contra el flujo que proviene de la cánula, chocan estos dos flujos, ¿sí? Y hace que aumente la presión de la vía aérea.
Y como lo pueden ver aquí, pues es principalmente en la exhalación donde existe este aumento de presión. Y no solamente eso, sino que el tener esta presión positiva nos va a ayudar que el tiempo de exhalación se prolongue, que sea un tiempo exhalatorio más largo, lo que nos va a ayudar a tener un mejor barrido de CO2. Lo vamos a ver adelantito. Y aquí tenemos el fenómeno de el washout, el lavado de CO2, que lo que hace la cánula de alto flujo es que con este flujo constante, el paciente exhala en color negro. Voy a poner pause, me voy a regresar poquito. En color negro, o sea, aquí, miren, otra vez, inicia. Está la cánula de alto flujo. Entonces, el paciente inspira. Ahí inspira, se infla los pulmones. Ay, se pausó. Inspira, se infla el pulmón. Lleva gas fresco color rojo y a la exhalación, no me deja ponerle. Y a la exhalación, lo que podemos ver aquí es como en lugar de que la vía aérea superior está coloreada de color oscuro, lo que está haciendo la cánula de alto flujo es que desplaza, saca este CO2, lo saca hacia el medio ambiente y lo sustituye con gas fresco. De tal manera que inspiración tras inspiración, el paciente reinhala menos CO2 y está respirando más gas fresco, no precisamente oxígeno. Porque pudiéramos poner en la cánula de alto flujo al paciente 40, 50 litros por minuto con CO2 al 21%, y simplemente eso le va a ayudar al paciente a tener un barrido de CO2 y mejorar la respiración a nivel alveolar, porque reinhala menos CO2 y está respirando más gas fresco. Bueno, en este estudio de Pickman, vean aquí, a mí se me hizo muy interesante porque habla sobre cómo a menor frecuencia respiratoria se cuenta con un tiempo mayor para hacer la expiración, ¿sí? Que lo podemos ver aquí. High frequency quiere decir high RR, alta frecuencia respiratoria. Low RR es baja frecuencia respiratoria. Entonces, lo que vemos aquí en la gráfica es como una frecuencia respiratoria elevada en color azul. Es el tiempo que existe para que se haga barrido CO2. Si el paciente tiene una frecuencia respiratoria menor, el tiempo que existe para que el paciente haya barrido CO2 es mucho mayor, ¿sí? Y entonces entramos aquí en que mayores flujos, mayor presión de la vía respiratoria, mayor lavado de CO2, tiempo expiratorio se prolonga a la exhalación por ese choque de flujos, esa resistencia que existe, y existe lo que se conoce como el círculo virtuoso, que lo que vamos a hacer es que bajar la frecuencia respiratoria nos ayuda a mejorar el barrido del CO2 en el espacio muerto. A menor frecuencia respiratoria, mayor tiempo para hacer este barrido de CO2. A mayor barrido de CO2, se reinhala menos CO2 a nivel alveolar. La reinhalación de CO2 menor a nivel alveolar nos lleva a que exista un mejor intercambio gaseoso. Al existir un mejor intercambio gaseoso, la necesidad a nivel metabólico de oxígeno en sangre y de eliminación de CO2 nos lleva a que el paciente tenga una frecuencia respiratoria menor. Entonces, si se dan cuenta, es un círculo virtuoso en donde ayuda al paciente a mejorar la respiración, su mecánica pulmonar y la mecánica respiratoria. ¿Y en dónde entramos nosotros con la terapia de alto flujo? Pues en este punto, a ayudarlo a que su frecuencia respiratoria baje y a tener un barrido del CO2 que existe en la vía aérea superior de los pacientes. Entonces, nosotros rompemos aquí, si esto fuera negativo, rompemos y vamos a ayudar a que se vuelva en un círculo virtuoso para los pacientes. Bueno, ¿dudas hasta aquí, hasta esta parte? Antes de pasar a lo del índice de ROX. No. Bueno, No, ninguna. excelente. Supongo que levante la mano aquí en la aplicación, nada más póngale levantar la mano. ¿Quiénes actualmente hacen uso de la formulita del índice de ROX? Chicos, si nos ayudan con levantando su mano, por favor. Aquí tengo a María Mayra, que sí lo utiliza. Ana Daniela. Yo creo que lo utilizan más.
No, no creo que sean tan poquitos. Sin embargo, vamos a ver de qué habla la formulita del índice de ROX. La formulita del índice de ROX es una fórmula, Marta Alejandra también levantó la mano, es una fórmula que publica el doctor Roca, que nos ayuda a predecir, Lucía Méndez también, el éxito o el fracaso de la terapia de alto flujo, ¿sí? Ya está validada, se ha utilizado bastante, está validada por varios journals y por varios médicos. Y es una formulita muy sencilla, ¿sí? Que se puede sacar a pie de cama, que no necesitamos hacer gasometría. Lo único que necesitamos es el monitor de oxígeno y el sistema de alto flujo, ¿sí? Lo publica en 2016 el doctor Roca y la fórmula viene conformada por saturación de oxígeno que se divide entre la fracción inspirada de oxígeno y luego se vuelve a dividir entre la frecuencia respiratoria del paciente, ¿sí? En esta fórmula, la frecuencia respiratoria es el cociente que tiene mucho más peso, ¿no? La frecuencia respiratoria nos va a ayudar mucho a determinar si el paciente está respondiendo o no. Aquí está. Saturación entre entre fracción inspirada de oxígeno y frecuencia respiratoria. Es muy importante que en el estudio que publica el doctor Roca se hace la recomendación que se manejen flujos superiores de 50 litros por minuto. ¿Por qué? De esta fórmula, nosotros como usuarios, lo único que tenemos realmente el control es sobre la fracción inspirada de oxígeno. La saturación de oxígeno, nosotros realmente no la vamos a manipular directamente. O sí, con el oxígeno vamos a buscar que mejore la fracción, la saturación de oxígeno. Sin embargo, va a haber pacientes que inclusive con altas cantidades de oxígeno, la saturación puede que no mejore. Y la frecuencia respiratoria tampoco la vamos a nosotros a manipular de manera directa. Que si tenemos el control sobre la FiO2, ¿sí? Y recordemos las gráficas que vimos al inicio, para que no haya dilución del oxígeno y el aire ambiente, es importante entregarle a los pacientes flujos altos para que cedamos el flujo inspiratorio pico de los pacientes y entonces ahí nosotros tengamos certeza que la FiO2 que le estamos entregando a los pacientes sea muy precisa, ¿sí? Entonces, por eso es importante que cuando se maneje la fórmula del índice de ROX, manejemos flujos altos, entre 50 y 60 litros por minuto. Entonces, ven aquí un paciente sano, totalmente sano, su saturación está al 95, excelente, FiO2, aire ambiente y frecuencia respiratoria normal de 15 respiraciones por minuto. El valor del índice de ROX es 30.2, ¿sí? Eso sería lo óptimo. Aquí abajo tenemos el ejemplo totalmente al otro extremo. Un paciente que satura a 95, pero necesita 95% de oxígeno. Y aún con todo este oxígeno, su frecuencia respiratoria está en 40 respiraciones por minuto. Entonces aquí el índice de ROX, el cociente, el valor es de 2.5. Este está en rojo. Entonces, entre más bajo sea el valor del índice de ROX, esta formulita, peor está nuestro paciente. Entre más alto, cercano al 30, está este índice de ROX, pues nuestro paciente está normal, ¿verdad? La saturación de oxígeno es el indicador de la oxigenación de nuestro paciente. La FiO2 es nuestro indicador de qué tan bien está realizándose o no el intercambio gaseoso del paciente y la frecuencia respiratoria es nuestro indicador de la mecánica pulmonar que tiene el paciente. Entonces, en términos generales, lo que nosotros vamos a buscar cuando utilizamos la fórmula del índice de ROX es que este valor de ROX vaya a la alza, vaya subiendo cada vez más, ¿sí? Que vaya hacia arriba. Y si vemos que el paciente, una vez que iniciamos la medición del ROX, ese paciente va a la baja, pues es un indicador que la terapia no está siendo adecuada, o más bien que el paciente no está respondiendo para la terapia de alto flujo, ¿sí? ¿Cuál es el valor mínimo del índice de ROX que tenemos que buscar nosotros? Según el doctor Roca, habla de que lo tenemos que monitorar a las 2, a las 6 y a las 12 horas. Y estos son los valores mínimos. Si el índice de ROX a las 2 horas está por debajo de 2.85, quitar la terapia de alto flujo y lo que sigue. Se puede hacer una prueba rápida no invasiva o ya directamente intubación, pero eso pues
se decide con cada paciente en particular. A las 6 horas, si es menor a 3:47, se retira alto flujo, y a las 12 horas, si es menor a 3:85, se retira la terapia alto flujo. En términos generales, para que ustedes lo graben en su mente, siempre que la terapia de alto flujo y que sacamos el índice de ROX y este valor sea por arriba de 4,88, cercano a 5, el paciente va bien con la terapia de alto flujo. Si está por debajo de 4,88, nada más grábense ese valor, entonces hay que empezar a pensar si continuamos o no con la terapia de alto flujo. Es importante no retrasar el tiempo a la intubación, ¿sí? Entonces, grábense eso. Esta es la aplicación de ROX Vector. Tenemos una actividad al final. Por eso les pedí que bajen la aplicación de ROX Vector, ¿sí? Vamos a saltarnos estas diapositivas. Hay un algoritmo que presenta el doctor Ricard, que es ¿no? Que les ayuda a decidir con colores, como si fuera un semáforo. Si a las 2 horas el índice de ROX está por debajo de esto, considerar tubo. Si el índice de ROX a las 2 horas está entre 2,85 y 4,87, lo que dice aquí es que le aumenten el soporte respiratorio al paciente. Si no lo tenían ya 50 o 60 litros por minuto, suban el flujo, ¿sí? Suban el soporte respiratorio y evaluar durante 30 minutos. Si hay mejoría en 30 minutos, continuamos con alto flujo. Si no hay mejoría, considera el tubo. Y aquí, siempre que esté por arriba de 4,88, vean, en todos los casos, a las 2 y a las 6 y a las 12 horas, podemos nosotros continuar con la terapia alto flujo, ¿sí? Entonces, este algoritmo se los compartimos para que los tengan ustedes disponible. Al final vamos a hacer el ejercicio con el índice ROX. Ahora, sobre las aplicaciones que existen de la terapia de alto flujo, pues vean, este es el círculo que habla sobre las 5 principales aplicaciones que se manejan para la terapia de alto flujo. Esto es COVID. Durante COVID fue el boom y el COVID ayudó a que la terapia de alto flujo pues llegara prácticamente a todos lados, a todos los institutos públicos, ¿sí? Hoy en día ya se utiliza de manera convencional. Es importante ver pues que la terapia de alto flujo no solamente es para COVID, ¿no? Sino que hay diferentes escenarios. Aquí hablamos sobre evitar la escalación. Evitar la escalación, hay evidencia que se desarrolla desde casa. Por ejemplo, a pacientes que son crónicos, no agudos, pacientes crónicos que se benefician de la terapia de alto flujo. En áreas de urgencias y en áreas de hospitalización, medicina interna, etcétera. Aquí hay bastante evidencia. Evitar la intubación, hay evidencia muy fuerte que habla sobre evitar la intubación, como este estudio de AFRAD que se publica en 2015, y estos que tenemos en color negrita ya son metaanálisis, revisiones sistemáticas y metaanálisis, que las revisiones sistemáticas y metaanálisis tienen mucha relevancia en el nivel de evidencia, porque estos revisiones sistemáticas y metaanálisis los que hacen es que agarran información de muchos estudios importantes o bien desarrollados, como el de FRAD, que es un estudio aleatorizado controlado, jalan la información, la procesan, la revisan y sacan conclusiones y dan recomendaciones, estos metaanálisis, sobre el análisis de muchos estudios diferentes. Esto es sobre evitar la intubación. Hay evidencia muy fuerte en la perioxigenación y la preintubación. Cada vez hay más estudios aquí. Aquí solamente tenemos uno de FRAD que se publica en 2019 y uno de Miguel Montañez. Pero la realidad es que esta área de utilizar la terapia de alto flujo para preoxigenación, previo a procedimientos quirúrgicos, la evidencia aquí está creciendo mucho, muy rápidamente. Hay mucha evidencia y ya también hay metaanálisis que soportan el uso de la terapia de alto flujo en esta aplicación. En la post-extubación, bueno, nosotros buscamos que el paciente no escale, buscamos que el paciente no se intube. Si el paciente se intuba, podemos utilizar la terapia de alto flujo durante el proceso de la intubación. Si el paciente es intubado y está con el ventilador mecánico, pues lo primero que nos preguntamos es cuándo vamos a extubar a ese paciente. Y hay mucha evidencia sobre utilizar la terapia de alto flujo a la extubación para evitar que los pacientes fracasen en la extubación y tengan que regresar a la ventilación mecánica. Pacientes de bajo riesgo y de alto riesgo, pacientes con EPOC están incluidos aquí. También tenemos metaanálisis que habla sobre los beneficios de la terapia de alto flujo.
Y la quinta aplicación es utilizar la terapia de alto flujo en conjunto con la no invasiva, ¿sí? Hay pacientes que necesitan no invasiva y no invasiva será, pero esos pacientes se cansan de la mascarilla o necesitan un break para descansar o necesitan un break para comer, para tomar agua, para comunicarse con el familiar. Entonces, lo que se promueve aquí es el uso de la terapia de alto flujo en esos descansos de la no invasiva, colocar alto flujo, retirar alto flujo y volver a colocar la mascarilla de no invasiva durante los periodos de descanso. Aquí está resumido todas las aplicaciones y también aquí tenemos algunos guidelines. Estos guidelines son sumamente importantes porque estos guidelines lo que hacen es analizan los metaanálisis y las revisiones sistemáticas, o sea, lo vamos a ver en la pirámide de evidencia, pero está muy bien soportada por la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos Críticos, por la ARC y por la RAS, ¿sí? Son todas estas aplicaciones y existe toda esta evidencia. No nos vamos a meter detenidamente en cada uno de los estudios porque es muchísima información. Que sí quiero que veamos todos, y es que ahora nos vamos a mover a cuándo iniciar la terapia de alto flujo. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar la terapia de alto flujo? Este es el estudio de FRAD que se publica en 2015 en New England. Aquí en este estudio se incluyeron pacientes con falla respiratoria tipo 1. Las PAFIs que tenían en ese momento eran PAFIs de menores a 300 milímetros de mercurio. Aquí se ve en el estudio que aquellos pacientes con PAFIs menores a 200, que esto representa el 80% de los pacientes que se incluyeron, este porcentaje es cuántos fracasaron a alto flujo. 35% de los pacientes incluidos en el estudio, el 35% fracasó. Al oxígeno estándar, el 53% se intubó. Y a la ventilación invasiva, el 58% se intubó. Vean cómo comparan las tres terapias: alto flujo versus oxígeno versus no invasiva. Si lo vemos al revés, la tasa de éxito que tuvieron cada una de las terapias, la tasa de éxito de alto flujo es del 65%, ¿sí? Este dato, guárdenlo en su mente. Esto se publica en 2015. Hoy estamos a 2024. Próximo año se cumplen 10 años de que esto se publicó. ¿Qué pacientes son los que se vieron beneficiados aquí? PAFIs menores a 200 milímetros de mercurio. Esto fue COVID, ¿sí? Italia, Vianello, ven aquí las PAFIs. Cuando se inició la terapia de alto flujo estaban alrededor de 100 milímetros de mercurio. Ellos en el estudio dicen que cuando los pacientes estaban en oxígeno convencional y el oxígeno convencional con mascarilla y con bolsa de no inhalación no era suficiente para mantener saturaciones del 92%, en ese momento ponían a los pacientes en terapia de alto flujo, o sea, en etapas tempranas. ¿Cuál fue la tasa de éxito de estos pacientes? 68% tasa de éxito. Francia, el estudio que vimos de FRAD es francés. En Francia, ven aquí las PAFIs de 200 milímetros de mercurio. Ellos hablan en el estudio de cómo los pacientes, cuando iniciaban el oxígeno o cuando tenían oxígeno convencional y ese oxígeno convencional superaba los 5 litros por minuto para mantener saturaciones objetivos, cuando se necesitaba más de 5 litros por minuto de oxígeno con puntas nasales o mascarilla, en ese momento movían a los pacientes a terapia de alto flujo. Tasa de éxito, 70% que tuvieron en este estudio. Y así tenemos algunos otros estudios, pero quiero que nos vayamos a Sudáfrica. ¿Por qué? Porque Sudáfrica tuvo un escenario muy similar al que tuvimos nosotros en México. ¿Qué sucedió en México y qué sucedió en Sudáfrica? Bueno, que los hospitales estaban saturados, estaban llenísimos, estaban los ventiladores completamente en uso, todos. Los pacientes en su casa no querían ir al hospital porque tenían miedo, no querían llegar a ser intubados. Una vez que se ponían muy malos, iban al hospital. Ya que iban al hospital, no encontraban lugar en el hospital. Iban de hospital en hospital. ¿Cuánto tiempo pasaba para los pacientes desde que tuvieron a tener síntomas graves, severos, hasta que en realidad se les podía dar algún tipo de soporte, ¿no? ¿Cómo llegaban los pacientes? Ven aquí las PAFIs que están en Sudáfrica, 68 milímetros de mercurio. Estos pacientes ya tendrían que haber estado en tubo. Aquí en el estudio dice que no estaban en tubo porque ya no tenían ventiladores disponibles y entonces los pusieron con terapia de alto flujo. A 68 milímetros de mercurio, cuando hicieron la terapia de alto flujo, la tasa de éxito fue del 47%. O sea, aún así,
a estos pacientes el 47, casi el 50% se rescató de que no llegara al tubo, ¿no? Pero eso nos pasó mucho acá en México. O sea, llegaban los pacientes así deteriorados, comenzábamos alto flujo y ustedes, cuando iniciábamos la terapia de alto flujo con este tipo de pacientes, era como que, ¿va a salir o no va a salir? Pues no sabemos, es un volado. Puede que responda o puede que no responda, ¿no? No teníamos cierta certeza de que la terapia en realidad fuera a funcionar con los pacientes, pero es por esto, ¿no? Por el momento, la etapa tardía en la que se iniciaba la terapia de alto flujo, y pues 50-50 de probabilidades, a lo mejor sí funciona, a lo mejor no funciona, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el aprendizaje que nos tenemos que llevar nosotros de estos estudios? Se publicó en 2015. Las PAFIs que manejaron aquí fueron menores a 200 milímetros de mercurio y la tasa de éxito está alrededor del 65%. Cuando iniciaron temprano, Francia, mismo país, PAFIs de 200 milímetros de mercurio. El oxígeno, aquí lo están diciendo, cuando se necesitaban más de 5, se iniciaba de manera rutinaria la terapia de alto flujo y el éxito, pues alto, ¿no? Cercano, pongan ustedes 60-65% de éxito. Aquí ellos tuvieron el 70%. ¿Sí? Entonces, ese es el mensaje que nosotros nos tendríamos que llevar. ¿En qué momento estamos nosotros iniciando la terapia de alto flujo en nuestros hospitales? Si hoy voy a urgencias de mi hospital, ¿a cuántos pacientes voy a ver con oxígeno convencional, puntas nasales o mascarilla, que tienen el oxígeno desde el flujómetro a 10-15 litros por minuto? ¿Cuánto tiempo llevan esos pacientes con oxígeno convencional a 10-15 litros por minuto? ¿Cuántas horas, cuántos días llevan así? ¿En qué momento vamos a decidir poner al paciente la terapia de alto flujo? Ya cuando el paciente lo veamos y lo queremos utilizar la terapia de alto flujo como una terapia de rescate o como una terapia preventiva. Es importante que, igual que la ventilación mecánica, que con la ventilación mecánica se dice que no hay que retrasar el tiempo a la intubación, que se retrasa el tiempo a la intubación, pues hay más complicaciones, ¿no? Es un paciente más complicado si retrasamos el tiempo a la intubación y aumenta la probabilidad de mortalidad, etcétera. Pues con la terapia de alto flujo sucede algo similar. Entre más temprano nosotros la iniciemos, mayor probabilidad de éxito vamos a tener con los pacientes, ¿sí? Entonces aquí tenemos un estudio muy padre, que es del 2020. Ellos lo que hicieron en Estados Unidos, y salió en las noticias este hospital, durante la pandemia salió en las noticias este hospital, porque ellos tenían ventiladores libres, no estaban saturados, y tenían tantos ventiladores libres que los prestaron a otros hospitales durante la pandemia. Pero porque ellos iniciaron en 2017 un protocolo. En 2017 el objetivo era llevar la terapia de alto flujo hacia afuera de la terapia intensiva. La llevaron a urgencias y la llevaron a medicina interna, hospitalización, como lo mencionan aquí. Entonces, en 2017 empiezan a planear su estudio. En 2017, en invierno, empiezan con las capacitaciones, respiratorio, los pisos de trauma, los pisos de telemetría. En 2018, con el departamento de urgencias, y empiezan a correr en 2019, 9 meses corrieron en el estudio. ¿Quiénes se involucraron en este estudio? Se involucró todas las áreas médicas, enfermería, pero quienes llevaron el liderazgo del estudio en este hospital fue terapia respiratoria. Ellos eran los líderes del estudio porque ellos se encargaban de prácticamente, ellos estaban en todo el proceso, ¿sí? Ven aquí cómo durante estos 9 meses que se llevó a cabo este estudio, los pacientes que estuvieron con alto flujo fueron 998. De estos 998, 652 tuvieron alto flujo en la terapia intensiva, y 346 pacientes tuvieron alto flujo fuera de la terapia intensiva. LS urgencias. Quiere decir que iniciaron la terapia de alto flujo en urgencias y se descontinuó la terapia de alto flujo en urgencias 21 pacientes. Inició la terapia en urgencias y se descontinuó en la terapia 51 pacientes. Pero vean esto, se inicia en urgencias y se descontinúa en piso, en hospitalización, 99 pacientes. Se inicia en hospitalización y se descontinúa en hospitalización 118 pacientes. Si nosotros sumamos los pacientes que iniciaron la terapia de alto flujo fuera de la terapia intensiva, en urgencias y en medicina interna, y no escalaron a la terapia intensiva, son un total de 238 pacientes. Más o menos el 69% de los pacientes inició la terapia fuera de la terapia intensiva, urgencias y medicina interna, y no escaló hacia áreas de terapia intensiva.
¿Cuál es el protocolo? O sea, el 69%. ¿Cuál fue la tasa de éxito de FRAD? 65%. ¿Cuál fue la tasa de éxito de Italia, de Francia? 65-70%. Aquí estamos reportando una tasa de éxito del 70%. O sea, son diferentes países, diferentes hospitales que están reportando el éxito de la terapia de alto flujo cuando se inicia de manera temprana. Este es el protocolo que ellos implementaron. ¿Qué pacientes eran candidatos para alto flujo? Pues aquí lo ponen. ¿Qué pacientes son candidatos a alto flujo? Cuando tengan alta demanda inspiratoria, necesitan requerimiento de oxígeno, pacientes con traqueostomía, incluidos los pacientes con asma, con EPO, pacientes con fracturas de costillas. Y aquí dice que aquellos pacientes que tengan hipoxemia y que requieran más de 4 litros por minuto de oxígeno, eran candidatos para iniciar la terapia de alto flujo. 4 litros por minuto, más de eso, los ponían directamente en terapia de alto flujo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa iniciar la terapia de alto flujo en etapas tempranas? También lo dice la ARC, esta la publicaron en 2020, la ARC, dice promover el uso de alto flujo en etapas, inicio temprano. Considera alto flujo para evitar la escalación de los pacientes a la ventilación no invasiva y utilizar la terapia de alto flujo inmediatamente después a la posextubación para evitar la reintubación. Ya están las guías, ¿eh? Ya están las guías. Entonces, hay que cambiar la práctica clínica. Iniciar alto flujo de manera temprana para que la terapia de alto flujo se utilice como una terapia preventiva. ¿Cuándo es una etapa temprana? Pues, según los estudios, de 4, 5, 6 litros por minuto de flujo de oxígeno. Si el paciente necesita más de eso, hay que empezar a pensar que mi paciente ya es candidato a terapia de alto flujo. Alto flujo no sustituye la oxigenoterapia convencional, pero sí es importante empezar a decidir en qué momento vamos a utilizar la terapia de alto flujo y que no se utilice la terapia de alto flujo como una terapia de rescate, ¿sí? Alto flujo no es una terapia de rescate. No sé cuántas veces, seguramente muchas veces ustedes han visto que el paciente ya está y después de muchas horas de que estuvieron con oxígeno a 15 litros por minuto, vamos le poniendo alto flujo. Le ponen alto flujo, 1 o 2 horas, fracasó el paciente, intuben. ¿Sí? Porque se está utilizando como una terapia de rescate y pues no funciona así la terapia de alto flujo. ¿Sí? Entonces vamos empezando a cambiar esa manera de utilizar la terapia de alto flujo. A la posextubación, me voy a ir rápido en esta parte. Toda esta es la evidencia que existe sobre la terapia de alto flujo para utilizarlo como soporte primario en áreas de urgencias, en terapias intensivas, en áreas respiratorias o en hospitalización en general. Soporte primario a la falla respiratoria aguda, falla respiratoria hipercápnica aguda, por sepsis, por COVID y pacientes inmunocomprometidos con síndrome, ya cuando es síndrome de insuficiencia respiratoria. En el postoperativo, aquí hay muchos pacientes de bajo riesgo, de alto riesgo de utilizarlo con pacientes con cirugía cardiotorácica. Como les digo aquí, la evidencia está subiendo como espuma. Pronto vamos a hablar sobre esta otra aplicación que existe, porque la evidencia está saliendo mucho sobre esta utilidad. En la preescalación, para utilizar la terapia de alto flujo en la preoxigenación, que está muy de la mano con bueno, este es postoperatorio y este es previo al operatorio. En la postextubación hay mucha evidencia de utilizar la terapia de alto flujo. Y se fijan, aquí dice que es UCI, porque en muchos países, digamos de primer mundo, los pacientes se extuban en terapias intensivas. Acá en México nosotros se extuban en hospitales públicos, se extuban en urgencias, se extuban en medicina interna, se extuban en la terapia intensiva. Tenemos pacientes intubados en todos lados, ¿no? Como soporte complementario a la no invasiva y como uso profiláctico, ya también está habiendo evidencia de utilizar a pacientes a alto flujo como soporte de uso profiláctico. Previo a la intubación, perdón, posterior a la extubación, esto se publica en 2014 por Mayori, pacientes de bajo y alto riesgo de ser reintubados. Alto flujo, tasa de reintubación 4% contra el 21% de la máscara de Venturi. ¿Sí? Alto y bajo riesgo de ser reintubados. Es lo que habla el estudio de Mayori. Entonces, Hernández dice, bueno, si Mayori estudió pacientes en un solo grupo, bajo y alto riesgo, yo los voy a dividir.
Y Hernández lo que hace es publicar pacientes de bajo riesgo. Pacientes de bajo riesgo de ser reintubados, pacientes que estuvieron con el ventilador mecánico prácticamente 24 horas. Y lo comparó contra el oxígeno convencional. Tasa de reintubación de la terapia de alto flujo, 5% versus el 12%. Pareciera que no es muy alta la diferencia, ¿no? Pero en realidad sí es. Imagínense que de 100 pacientes al año, ¿sí? De 100 pacientes que se extuban en la terapia intensiva, de bajo riesgo, si quieren, pacientes de bajo riesgo, ¿cuánto cuesta un día de terapia intensiva? Un día de terapia intensiva en hospitales públicos, según el diario oficial de la Federación, está alrededor de los 74, 75 mil pesos. Un día de terapia intensiva. Si de 100 pacientes yo reintubo al año, yo reintubo de estos de bajo riesgo a 5 pacientes, ¿cuánto le está costando? ¿Cuánto nos está costando a nosotros? Porque pagamos impuestos y los pacientes están ahí en el IMSS o en el ISSSTE o depende de donde trabajemos, ¿no? ¿Cuánto nos está costando que se reintuben 5 pacientes al año de 100? Y una vez que el paciente se reintuba, ¿cuánto más se va a prolongar su estancia hospitalaria? ¿Cuántos días con el ventilador se va a aventar adicionales ese paciente que se reintubó? Versus 12 pacientes. O sea, que ustedes saquen cuentas. 5 póngale 3 días más de ventilador mecánico por 75 mil pesos. ¿Cuánto representa? Y 12 pacientes por 75 mil pesos. ¿Cuánto le representa en costos al hospital? Entonces, la terapia de alto flujo es costo efectiva para pacientes de bajo riesgo, como los de alto riesgo, definitivamente sí. Este estudio lo publica Hernández en 2016. Bueno, ya revisé, el mismo año, ya revisé los de bajo riesgo, ahora voy a revisar a los de alto riesgo. Y a los de alto riesgo, a esos pacientes típicamente los ponemos en no invasiva. Entonces es un estudio que compara alto flujo contra no invasiva. Y lo que buscaba era ver si la terapia de alto flujo era inferior o no. Resultó que la terapia de alto flujo no fue inferior contra la terapia no invasiva, contra el BiPAP. ¿Sí? La diferencia entre reintubación entre un grupo y otro fue menor del 4%. ¿Sí? El límite era 10. Si la terapia de alto flujo superaba la diferencia de 10%, entonces se determina que la terapia de alto flujo es inferior a la no invasiva, cosa que no sucedió en este estudio. Y así hay muchos estudios que hablan sobre cómo alto flujo es no inferior a la no invasiva. Luego, entonces, tenemos el estudio de Frat y Ricard. Bueno, ya dijo Mayori, ya dijo Hernández, que a la post-extubación bajo riesgo, a la post-extubación de alto riesgo, alto flujo es no inferior a la no invasiva. Hay otro estudio de Stefan, que también se publica en JAMA, y hay muchos estudios, ¿no? Entonces, dice acá este grupo de doctores francés, aquí está otra vez Frat, Ricard y Thiel. Ellos dicen, ok, si alto flujo y no invasiva son no inferiores una a la otra, ¿qué es superior? Y entonces lo que ellos hicieron fueron, incluyeron pacientes de alto riesgo, pacientes con mayores a 65 años de edad que ya tenían algún problema cardíaco o pulmonar, ¿sí? Y a la extubación lo que hicieron es que a la mitad de los pacientes lo mandaron a no invasiva con alto flujo, las dos terapias en conjunto. Y a la otra mitad de los pacientes solamente la mandaron a terapia de alto flujo. Es un estudio multicéntrico muy grande, 641 pacientes, 30 terapias intensivas en Francia. Entonces aquí lo que se vio es que los pacientes que estuvieron en no invasiva más alto flujo, la tasa de reintubación fue menor que contra los que estuvieron solamente en alto flujo. ¿Qué es superior a la no invasiva? ¿O qué es superior al alto flujo? Pacientes de alto riesgo de ser intubados, el uso de la terapia de la no invasiva más la terapia de alto flujo en conjunto. Eso es superior. ¿Sí? Si nosotros nada más queremos utilizar o no invasiva o alto flujo, está bien. Le va a ir igual de bien a los pacientes a la extubación con cualquiera de las dos terapias. Si es muy riesgoso nuestro paciente y queremos que baje la probabilidad de que fracase a la extubación, podemos combinar las dos terapias, ¿sí? Y aquí está el estudio de Hernández, el proceso de extubación ya se está implementando en México, ¿sí? Anteriormente les mostrábamos un video que era, pues se veía, ¿no? Que no era vida real. Bueno, este proceso de extubación es de un hospital del IMSS. Te voy a poner
poner esto en tu nariz, por favor no lo vayas a quitar, ¿de acuerdo, Michelle? Ahí manténlo. Ven que aquí el paciente todavía está con el tubo, está con el ventilador mecánico, ¿sí? Y lo que se está haciendo es que antes de extubar al paciente, se está conectando la cánula de alto flujo. Antes de extubar al paciente, se está conectando la cánula de alto flujo y se va a iniciar con flujos alrededor de 40 litros por minuto. Ahí está. Ponen la FIO2, que tiene la misma FIO2 que tiene en el ventilador mecánico. Va al herbo, le sube el flujo, ya está flujo en 30-40 litros por minuto. Y van a proceder a hacer la extubación. Desinfla el globo. Tose, Michelle, tose. Tose, Michelle, tose. Tose, tose. ¿Cuál es el beneficio de colocar la cánula de alto flujo antes de retirar el tubo? Que en el momento en que se desinfla el globo y se saca el tubo, alto flujo entra sobre la vía aérea, la feruliza, entra ese soporte respiratorio para el paciente, evita que haya de reclutamiento a nivel alveolar, le das el soporte respiratorio de manera inmediata a retirar el tubo al paciente. Así es como lo hizo el doctor Gonzalo Hernández en sus 2 estudios de los cuales ya hablamos, y así es como se está haciendo ya en algunos hospitales del IMSS, ¿sí? Entonces, este proceso de extubación les va a ayudar mucho a reducir la tasa de reintubación de los pacientes. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuántos de ustedes están utilizando la terapia de alto flujo continuamente a la extubación y cómo la están haciendo? ¿Sí? Pero bueno, lo dejamos para más adelante para continuar, ¿no? Guías. Antes de irme a las guías, quiero irme a la pirámide de evidencia. Esta es la pirámide de la evidencia, ¿sí? De los estudios. Esto quiere decir que aquí se marcan los estudios que tienen mucho más peso, mucho más valor, ¿sí? Hay estudios que son estudios cohorte, randomizados, controlados. Nosotros revisamos estos estudios, Vianello, Guy, Bonet, Caligaro, Den, que están aquí, ¿no? Y luego tenemos estudios que son randomizados, bueno, aleatorizados en español, y controlados. ¿Dónde caen estos estudios? Son los estudios que hablamos, el de Fratt, que se publica en New England, los de Hernández, que se publican en JAMA, Roca, Thiel, Jackson. Estos estudios son randomizados controlados, ¿sí? Y están, digamos, cercano a la punta de la pirámide de la validez de la evidencia. Arriba de estos estudios vienen los estudios, los sistemáticos y las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque para armar estudios random, metaanálisis, revisiones sistemáticas y metaanálisis, lo que agarran son los estudios randomizados controlados, los analizan y entonces sacan sus recomendaciones. Y aquí vienen estos estudios, que es el de Rochware, Chowdhury, Granton, etc. Y arriba de la pirámide vienen las guidelines, vienen las guías de la Sociedad Europea, de la ARC, de la ARS, porque lo que están haciendo estas guías es agarrar los metaanálisis y los estudios, las revisiones sistemáticas, las agarran, las revisan y en base a los resultados que hay en estos estudios, sacan sus recomendaciones, sus guidelines. Están basados, digamos, en la evidencia de mayor peso, ¿sí? Entonces, ahora sí me voy a regresar acá. Esta es la guía de la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos Críticos. Está en la punta de la pirámide de la evidencia, este tipo de información, ¿sí? Pacientes con falla respiratoria hipoxémica, alto flujo se prefiere por encima del oxígeno convencional. En la perintubación se dice que se recomienda la terapia de alto flujo solamente si ya iniciaste la terapia de alto flujo. O sea, la recomendación no es, tienes un paciente, en esta guideline, tienes un paciente que tiene criterios de intubación inminente, que llega a tu servicio, no inicies alto flujo e intubes. Si el paciente ya trae alto flujo,
y tiene la cánula puesta, puedes proceder al proceso de intubación con toda y la cánula puesta para la preoxigenación. Pero no dice que pongas alto flujo y luego intubes. Eso es lo que dice esta recomendación. En la posextubación, alto flujo se recomienda por arriba del oxígeno convencional. ¿Cuántas veces ustedes siguen extubando a los pacientes y los mandan con oxígeno, puntas o mascarilla? ¿No? Está recomendado, está en las guías, pacientes de bajo y de alto riesgo. Alto flujo en el postoperatorio, pacientes de alto riesgo que requieran oxígeno, pacientes con cirugía cardiotorácica son candidatos para la terapia de alto flujo. La ARC recomienda utilizar alto flujo en etapas tempranas. Si se utiliza con pacientes con falla respiratoria aguda, la saturación que se recomienda es que sea entre 88 y 95, pacientes con EPOC entre 88 y 92. A la posextubación, alto flujo se prefiere por encima del oxígeno. Para evitar la escalación, alto flujo se prefiere para evitar que los pacientes escalen a la no invasiva, y los pacientes inmunocomprometidos dice que se puede utilizar al igual que la terapia del oxígeno convencional. La LRS, mismas recomendaciones, ya vamos más rápido. Pacientes falla respiratoria tipo 1, recomendado por arriba del oxígeno. Falla respiratoria tipo 2, se puede utilizar conjunto con la no invasiva. La posextubación se recomienda por arriba del oxígeno. En el postoperatorio se recomienda por arriba del oxígeno, y en los descansos de la no invasiva también hay una recomendación. La ACP, digamos, es el Colegio de Medicina Interna, pero de Estados Unidos. También habla sobre que alto flujo se prefiere por encima de la no invasiva, y en la posextubación se prefiere por encima del oxígeno convencional. Entonces, bueno, ya, vamos a resumirlo. Todas estas asociaciones están dando sus recomendaciones de utilizar alto flujo por encima del oxígeno convencional, ¿sí? En EPOC, alto flujo con EPOC, esta es una duda. Bueno, ¿cómo voy a utilizar alto flujo con pacientes con EPOC? Las recomendaciones que hay en estos algoritmos es utilizar la terapia de alto flujo, es que nosotros monitorizamos el pH de los pacientes. El pH de los pacientes, si es mayor a 730, según este estudio, y la frecuencia respiratoria menor a 30, podemos utilizar alto flujo, comenzar a flujos entre 40 y 50 litros por minuto, monitorizar durante 30 minutos. Si es falla respiratoria tipo 1, los niveles de oxígeno. Si es falla respiratoria tipo 2, niveles de saturación de oxígeno que tenemos que buscar. Si el paciente a los 30 minutos no mejora, hay que subirle el flujo. Aquí ya recomiendan subirlo entre 50 y 60 litros por minuto y verificar que la saturación se mantenga en niveles objetivos, dependiendo de la falla respiratoria, que el pH se mantenga por arriba de 730 y la frecuencia respiratoria tiene que caer por debajo de 30 respiraciones por minuto. Si estamos cumpliendo con esto, continuamos con alto flujo. Si no, entonces intensificar el tratamiento, ¿sí? Pero pacientes con falla respiratoria tipo 2, pH mayor a 730. Luego viene el de Pantazopoulos. Ellos todavía van un poquito más allá, dice que pH hasta de 7.25. Si el paciente tiene pH de 7.25 a 7.35, el paciente puede ser candidato o alto flujo a no invasiva. Si el paciente tiene pH menor a 7.25, no invasiva es lo que se está recomendando, ¿vale? Entonces, pacientes que retienen CO2, pacientes con EPOC, ¿son candidatos a alto flujo? Sí. ¿Cuál es la recomendación? Pacientes con falla respiratoria tipo 1, flujos altos, FIO2 altas, y luego titulamos la FIO2 hacia abajo. Pacientes con falla respiratoria tipo 2, flujos altos, FIO2 bajas, iniciales. No queremos que aumente la acidosis respiratoria que puede ya tener nuestro paciente. La FIO2 vamos a irnos desde abajo, poco a poquito, para mantener niveles objetivos de saturación. 85, 88, 90, si es un paciente que tiene falla respiratoria tipo 2, que acumula CO2, ¿no? Que sea crónico ya. Es bien importante eso. La FIO2 abajo, pero los flujos podemos irnos altos. ¿Por qué nos vamos a utilizar flujos altos? Porque a mayores flujos, mayor barrido CO2 que nos interesa con este tipo de pacientes. A mayores flujos, mayor presión positiva que nos va a ayudar a mantener las vías aéreas con un paciente con EPOC. Por eso el gold standard con esos pacientes sigue siendo la no invasiva, porque mantenemos presiones altas para evitar que colapse la vía aérea y el paciente pueda seguir haciendo la exhalación. ¿Vale? Bueno, escaneen por favor esta imagen que tenemos en pantalla, este código QR,
vamos a hacer la actividad. Para esta actividad, una parte es que ustedes lo empiezan a simular. Bueno, eso lo vamos a hacer ahorita más adelante. Lo primero es que escaneen esto, vamos a revisar un caso y ustedes van respondiendo cómo vamos llevando el caso. Y al final vamos a hacer el uso de la fórmula del índice de ROX. Entonces, ustedes ahí en la pantalla, antes de avanzar, van subiendo su manita. Dejen activar la actividad porque seguramente les va a salir que no está activa. Ya está activa. La primera pregunta que les va a salir ahí en la actividad, es ¿cuántos factores de riesgo tiene Juan? Todavía no la contesto. Ahorita vamos a revisar el caso clínico. Antes de continuar, dudas, preguntas, comentarios. Vamos bien. Voy muy rápido. Ya se durmieron. No, Tom, todo bien, gracias. ¿Vas bien Gracias, también? Sí, todo bien. Todo bien, va. Bueno, avanzamos entonces al caso. Ese es un paciente, ¿no? Es un paciente de 61 años. Tiene el índice de masa corporal 39 kilogramos sobre metro cuadrado. Es fumador. Está diagnosticado con SAUS. Tiene poco apego a la terapia de CPAP en casa. Es ingresado por una laparotomía de emergencia por obstrucción del intestino delgado. La cirugía duró 3.5 horas. ¿Sí? Se induce por anestesia con remifentanilo y propofol. Y tiene bloqueo neuromuscular con rocuronio. Se administra fentanilo perioperatoriamente y la cirugía se desarrolla sin incidentes. ¿Ven ustedes aquí algunos factores de riesgo con Juan? ¿Sí? ¿Cuántos? Sí. ¿Cuántos factores de riesgo son los que ustedes ven? Y yo ahorita les muestro los resultados. Tengo 9 personas que están realizando la encuesta. ¿Cuántos factores de riesgo ven ustedes ahí? 2, 5, 7, más de 9. Tiene un montón de factores de riesgo, ¿no? Acá están los resultados. Dice que factores de riesgo, 14% dice que son 2 factores de riesgo, el 63% dice que son 5 factores de riesgo y el 25% dice que son 7 factores de riesgo. ¿Sí? Bueno, pues sí, tiene un montón de factores de riesgo este paciente, empezando por la edad, por su índice de masa corporal, porque es fumador, porque está diagnosticado con SAUS, porque es una laparotomía de emergencia, es una cirugía que duró 3.5 horas, y por los agentes anestésicos que se están utilizando con el paciente, ¿sí? Entonces tiene pues más de 7 factores de riesgo este paciente. Juan es transferido después de la cirugía al área de recuperación quirúrgica. Se le pone mascarilla de oxígeno
a 6 litros por minuto. Después de 2 horas de que el paciente tiene el oxígeno a 6 litros por minuto, pues estos son sus signos vitales. Saturación de oxígeno está al 89%. Su frecuencia respiratoria está en 115 latidos por minuto. Su frecuencia cardíaca, perdón. La presión arterial está 145, 95, o sea, tiene la presión alta. La temperatura está en 36.8. Su frecuencia respiratoria está en 28 respiraciones por minuto. Es rápida, es corta y es oral la respiración. La gasometría PaO2, 65 milímetros de mercurio. La PaCO está en 50 milímetros de mercurio y el pH está en 7.3. De estos signos vitales, ¿qué es lo que más les preocupa a ustedes? Vayan al celular y contesten, ¿cuál es su principal preocupación de Juan? Ahí se los dejo en la pantalla. Saturación, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la presión sanguínea, la temperatura o los gases arteriales. Le hubiera puesto ahí todas las anteriores, ¿verdad? No le puse la opción. Pues miren, estas son sus respuestas que tenemos hasta ahorita. 20% dice que les preocupa principalmente la frecuencia respiratoria, 29% que les preocupa principalmente la saturación y el 63% que los gases. Pues todas, ¿no? Creo que sí me hizo falta ahí agregarle una respuesta a todas las anteriores. Bueno, quitando la temperatura. Pero, o sea, el paciente satura 89, ya tiene 6 litros por minuto de oxígeno durante 2 horas. Su frecuencia respiratoria está elevada, 28 respiraciones por minuto, y es rápida y es bucal, ¿sí? Y vean cómo está la gasometría también del paciente. Ahí la PaCO está 50 milímetros de mercurio, el pH está en el nivel bajo, también la presión arterial, pues la tiene alta nuestro paciente, ¿sí? La frecuencia cardíaca 115. Hay varios factores aquí que nos llegan a preocupar con Juan y cómo está respondiendo después de la cirugía. ¿Cree usted que después de 2 horas de que se le administra oxígeno a 6 litros por minuto a Juan, si nosotros le subimos más el oxígeno, esto lo va a ayudar a reducir su frecuencia respiratoria, a mejorar la saturación y mejorar la mecánica o mejorar su ventilación? Es la siguiente pregunta. ¿Cree usted que después de 2 horas, si le metemos más oxígeno, más de esos 6 litros por minuto, les va a ayudar a Juan? Aquí yo tengo una duda. Estaba mencionando que si le podemos realizar, bueno, subir más los litros, pero podemos hablando de realizar otro tratamiento como la terapia de alto flujo. Ahorita nada más la pregunta es solamente subirle el oxígeno. O sea, tiene 6 litros, supongo que ahora le quieres poner mascarilla con bolsa de reservorio y aumentar el litraje de oxígeno. Solamente. Okay. Solamente meterle más oxígeno le va a ayudar a Juan. Esa es la intención de la pregunta, ¿no? Bueno, el 78% ha respondido que no y el 22% respondió que sí. Que efectivamente, ¿no? Y ya lo hemos visto a lo largo de la plática. Alto flujo es preferido por arriba del oxígeno convencional. Y ahorita, de acuerdo a lo que ya hemos visto en la evidencia,
Pues, ¿qué va a hacer? Meterle más oxígeno. Lo único que nosotros podíamos llegar a mejorar hasta cierto punto sería la saturación, ¿sí? Pero ya lleva 2 horas con 6 litros por minuto y no está respondiendo efectivamente a nuestro paciente. Nos interesa atender la mecánica pulmonar del paciente. Nos interesa mejorar por este PACO, mejorar el barrido de CO2. Entonces, pues en este momento creo que Juan ya es candidato a que lo escalemos, ¿sí? A terapia de alto flujo para mejorar su mecánica respiratoria, mejorar sus gasometrías y al mismo tiempo, pues también ayudarlo a que mejore la saturación de oxígeno, ¿sí? Entonces, ahí está. Se opta por iniciar la terapia de alto flujo. ¿Qué flujo ustedes considerarían que es indicado para iniciar la terapia de alto flujo con Juan? Se decidió que sí, ya vamos quitando el oxígeno, comenzamos terapia de alto flujo. ¿A qué flujo se lo deberíamos de iniciar? Frecuencia respiratoria la tienen 28. Ok. Han respondido que 13%, 30 litros, el 63%, la mayoría está respondiendo que 40 litros por minuto, iniciar la terapia de alto flujo, 13% 50 y 13% 60 litros por minuto, ¿sí? 40 litros por minuto es un punto adecuado para iniciar la terapia de alto flujo, según lo que hemos visto en la evidencia, y de ahí irnos para arriba, ¿no? Irlo titulando el flujo hacia arriba, a tal manera que empezamos a ver que empieza a descargarse trabajo de los músculos diafragmáticos, bajar su frecuencia respiratoria, etcétera. Va. Entonces, 40 litros por minuto es bueno, todavía sería mejor. Bueno, iniciar en 40 está bien, pero si de ahí no lo llevamos un poquito más arriba, 45, 50, sería lo ideal. Acuérdense que según el doctor Roca, si nosotros vamos a utilizar el índice de ROX, es importante que garanticemos que no hay dilución con aire ambiente y llevar los flujos a 50 litros por minuto. En este caso, bueno, se optó por iniciar la terapia de alto flujo con el paciente con fiebre del 95%. Se optó por iniciar la terapia de alto flujo a 30 litros por minuto y una temperatura de 34 grados centígrados. Entonces, si nosotros estamos esperando que Juan responda a la terapia de alto flujo, ¿qué tan rápido nosotros tendríamos que esperar ver que Juan está respondiendo o no a terapia de alto flujo? Quiero ver qué responden ustedes. De 5 a 10 minutos, de 30 minutos a 1 hora, de 1 a 2 horas, más de 12 horas, más de 24 horas. ¿Qué tan rápido nosotros podríamos ver si Juan está respondiendo o no a terapia de alto flujo con estos parámetros iniciales? 30 litros por minuto, fieros al 95%. Acá están sus respuestas. 17% dice que 5 a 10 minutos, 33% dice que 30 minutos a 1 hora, y la gran mayoría, el 63% dice que de 1 a 2 horas. ¿Okay? Es mucho más rápido. Nosotros podemos ver que el paciente responde a la terapia de alto flujo más o menos aproximadamente en un periodo de tiempo de 30 minutos a 1 hora, ¿no? Según lo que dicen los estudios. La frecuencia respiratoria, siempre que manejamos nosotros flujos altos, acuérdense que a mayor frecuencia respiratoria, mayor trabajo respiratorio que necesita su paciente, más flujo
Porque a mayor flujo hay más presión, ¿sí? A mayor presión, nos vamos a ayudar al paciente que respire más lento y más profundo. Vamos a tener un mayor barrido de CO2. Y ese barrido de CO2 y esa reducción de la frecuencia respiratoria entra en el círculo virtuoso del que ya habíamos hablado, ¿sí? Entonces, la frecuencia respiratoria cuando manejamos flujos altos reales, ahorita en el ejemplo está 30 litros por minuto. Si manejamos flujos altos, vamos a ver que la frecuencia respiratoria se descarga. Esa presión positiva que generamos nosotros con alto flujo, a 50 litros por minuto, pudieran llegar a transformarse o a verse representado más o menos entre 5 y 6 centímetros de agua de presión. 60 litros, más o menos entre 6 y 7 centímetros de agua de presión, mientras el paciente tenga la boca cerrada. Si el paciente abre la boca, pues hay una despresurización. ¿Sí? Entonces, esa presión positiva, por pequeña que parezca, le ayuda a los pacientes a descargar el trabajo de los músculos diafragmáticos, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a tener respiraciones más largas, más profundas, reducir la frecuencia respiratoria, tener barrido de CO2, entramos en el círculo virtuoso, y en un periodo de 5 a 15 minutos, nosotros podríamos comenzar a ver que la frecuencia respiratoria baja. La oxigenación, en un periodo de 10 a 15 minutos, nosotros pudiéramos ver que mejora la oxigenación del paciente. Otra vez, a mayor flujo, más presión. A más presión, más unidades alveolares disponibles para hacer el intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces, la indicación de alto flujo, acuérdense que no es precisamente que nosotros manejemos altas cantidades de oxígeno. Aquí en el ejemplo dice que FiO2 al 95%, ¿va? Pero está bien porque estamos iniciando la terapia. Lo que nos está haciendo falta aquí, en este ejemplo, es ir con más punch o más flujo para nuestro paciente. En este ejemplo está a 30 litros por minuto. Y nosotros, el trabajo respiratorio, la mecánica respiratoria en el paciente, si tenemos flujos altos con nuestro paciente y la FiO2 adecuada, es que en un periodo de 30 minutos comencemos a ver, por eso acá la respuesta más acertada sería ver de 30 minutos a una hora, si manejamos flujos altos y FiO2 altas, es empezar a ver que nuestro paciente empieza a responder a la terapia de alto flujo, como viendo que baje la frecuencia, que mejore la oxigenación, visualmente el trabajo respiratorio que esté mejorando su retracción supraclavicular, etcétera, ¿sí? Entonces, más o menos en ese periodo de tiempo, tendríamos que empezar a ver que nuestro paciente responde. Bueno, en el ejemplo dice, Juan inició con Ergo, con flujos de 30 litros por minuto, ¿sí? Saturación así inició, ¿sí? La tenía en 89, la FiO2 en 95 y la frecuencia respiratoria. Después de 30 minutos de que iniciamos con flujos de 30 litros por minuto, estos son los nuevos parámetros que tenemos de Juan. La saturación de 89 se fue al 92%. La FiO2 la tenemos en el 95% y la frecuencia respiratoria sigue igual. Sigue a 28 respiraciones por minuto. Creo que no. Ah, sí. Pues es momento de que utilicen su calculadora, que utilicen el índice de ROX. Esta es la aplicación que les pedí que bajaran. En esta aplicación, ustedes lo que van a ver es esto. Van a ver en la aplicación que tenemos una columna que dice saturación de oxígeno, que dice FiO2 y que dice frecuencia respiratoria, ¿sí? Entonces, ustedes abren la aplicación, le ponen, déjenme, lo voy haciendo con ustedes. A ver, quiero verme mi cámara. Ay, a ver. Ahí está la aplicación. Si ustedes le dan aquí abajo al circulito que dice signo de más, y le ponen, les va a salir ahora arriba que ustedes pongan un caso, un número. O sea, este es un identificador de su paciente. Puede ser el número de cama, puede ser el número de habitación, esto puede ser el número de registro que tenga el hospital, que tenga el paciente en el hospital, su número de seguro social, no sé, alguna manera en que ustedes tengan la identificación de ese paciente. Entonces, yo ahorita le pongo un número aleatorio y le pongo a agregar A, ¿sí? Entonces, ya entramos aquí
voy a ese paciente que acabo de dar de alta y le ponemos aquí el add en agregar récord, un récord nuevo. Cuando ustedes le ponen agregar récord, les sale esta pantalla que tenemos aquí, ¿sí? Y si se dan cuenta, aquí les va a salir la información, una línea, quiere decir que es el basal. Cuando nosotros iniciamos la terapia de alto flujo, ¿qué valores tiene nuestro paciente de saturación, FiO2 y frecuencia respiratoria? Y luego les va a salir de manera automática ahí a las 2, a las 6 y a las 12 horas. Entonces ahorita nos vamos a ir nosotros al basal. Póngale estos datos en el basal. Póngale la saturación 92%, donde dice SPO2. Le dan clic ahí y le ponen 92. Y luego le pican al circulito que tiene la palomita. Y nos vamos al siguiente. Le presionamos al espacio de la FiO2. FiO2.95. Y le ponen la palomita verde. Frecuencia respiratoria. En la frecuencia respiratoria, 28 respiraciones por minuto. Y le pican al circulito verde. Entonces ahí de manera automática ya nos está dando un valor. Que es lo que les estoy preguntando aquí en la actividad. ¿Qué valor de índice de ROX de basal es el que les está dando? ¿Cuál es el valor de IROX de Juan a los 30 minutos? Vamos a ver sus respuestas para ver si a todos nos dio lo mismo. Ahí está. 100% dice que es de 3.46 el valor del índice de ROX. ¿Va? Va. Entonces todos estamos bien. Aquí, ¿cuál es la recomendación? Ok. Las guías dicen que nosotros iniciemos la terapia alto flujo con flujos altos y FiO2 altas, ¿sí? Si nuestro paciente, si nosotros iniciamos con flujos 40 litros por minuto y de ahí le subimos el flujo a tolerancia del paciente, que veamos que el paciente está bien 45, 50 litros por minuto, y lo dejamos de manera inicial. Y la FiO2, nos vamos a ir alto, ¿sí? En este caso nos fuimos al 95%. Estamos muy altos, cercanos al 100%, ¿vale? El valor basal no lo vamos a registrar ahorita todavía. Vamos a darle chance al paciente a que se estabilice 30 minutos, como lo vimos en el ejemplo de cuánto tiempo tenemos que dejar pasar para que el paciente empiece, digamos, a responder a la terapia de alto flujo. Porque es muy importante, acuérdense que en la fórmula del índice de ROX, donde sí tenemos el control es en la fracción inspirada de oxígeno. Entonces, para que nuestro valor del índice de ROX sea muy preciso, es importante que le estemos administrando al paciente el valor de oxígeno menor necesario, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, lo que está sucediendo es que el paciente lo tenemos con saturación del 92, ¿sí? Lo ideal sería que nosotros con nuestro paciente, a los 30 minutos, antes de registrar la FiO2, titulamos el oxígeno hacia abajo. Si lo tenemos en 95, pues que se lo bajemos a 90. Y nos esperamos ahí un minuto. Vemos el monitor de oxígeno. ¿La saturación se mantiene en nivel objetivo? No, pues que sí. Ok, entonces de 90 lo bajo a 85. Le bajo el oxígeno, se lo pongo en 85. Veo cómo está respondiendo la saturación de oxígeno en el monitor. La frecuencia respiratoria también la estoy observando. Si en 85 de FiO2 mi paciente empieza a desaturar, entonces en ese momento le vuelvo a subir el oxígeno a 90 y se lo dejo ahí en 90. ¿El paciente se mantiene estable con FiO2 del 90? Sí, vale. Entonces a los 30 minutos ya registro mi valor basal, ¿sí? Que sería la saturación que tiene en el monitor, la FiO2 mínima que logramos a los 30 minutos y la frecuencia respiratoria que nos dé el monitor de signos vitales. Y entonces ya tenemos el valor basal del índice de ROX. No es el que vamos a poner luego, que ya le puse la cadena de alto flujo, ahí están los parámetros. Le damos chance a que se estabilice flujos altos, FiO2 altas, la titulamos poquito hacia abajo, al mínimo necesario, y lo registramos. Y ahora regresamos a las 2 horas. ¿Sí? Bueno, Juan lleva 30 minutos con el herba 30 litros por minuto. Saturación 89, FiO2 95, frecuencia respiratoria de 28. ¿Qué crees que hay que hacer ahora?
Pues aquí la respuesta es muy obvia. Flujos de 30 litros por minuto. Lo ideal sería... ¿Qué crees que hay que hacer ahora? O sea, creo que me adelanté yo un poquito con mi ejemplo, ¿no? 30 minutos, ya con alto flujo. Lo tenemos con flujos de 30 litros por minuto, satura 89, FIO2 95 y frecuencia sigue igual. ¿Qué tenemos que hacer ahora? No hacer nada, incrementar el flujo de oxígeno, incrementar el flujo total, es decir, el flujo programado, estos 30 litros por minuto, irnos para arriba, decrementar el flujo de oxígeno o decrementar el flujo total. ¿Qué tendríamos que hacer? Solamente subirle el flujo al oxígeno. Subirle el flujo oxígeno quiere decir subirle la FiO2, que ya la tenemos al 95%, ¿eh? O subirle el flujo total. Les voy a mostrar sus respuestas. Aquí dice una persona no hacer nada, incrementar el flujo de oxígeno, 29%, incrementar el flujo total. La respuesta correcta es incrementar el flujo total, ¿sí? Sí, ya lleva 30 minutos. La FiO2 está alta, la saturación sigue baja y la frecuencia respiratoria sigue elevada. Lo que tenemos que hacer es subir el soporte respiratorio. Si lo tenemos a 30 litros por minuto, subírselo cercano a los 50 litros por minuto, ¿sí? Eso sería lo que tendríamos que hacer en este momento, no quedarnos tan cortos con el flujo. ¿Por qué? Porque queremos mejorar la mecánica respiratoria de nuestro paciente. Y mejorando la mecánica respiratoria del paciente, vamos también a buscar que mejore la saturación, porque el oxígeno ya lo tenemos pues, súper alto, ¿no? Oxígeno simplemente ya no está siendo suficiente para mejorar a nuestro paciente. Entonces, hay que incrementar el flujo total que le administramos al paciente. Acuérdense de esta imagen de Ricard. A mayor flujo, más beneficios. Humidificación, lavado CO2, mejora la FiO2 y mejora la mecánica pulmonar, presión de vías aéreas, volumen corriente, reclutamiento, la confianza del pulmón. Esa sería la respuesta correcta en ese punto. Ya pasaron 2 horas, vuelves a visitar a Juan. ¿Qué harás antes de registrar el nuevo ROX? ¿Qué harás antes de registrar el nuevo índice de ROX a las 2 horas? ¿Vas a bajarle flujo total de golpe a 20 litros por minuto? ¿Vas a continuar con la misma FiO2? ¿Vas a titular la FiO2 hacia abajo antes de registrar nuevos valores? ¿O solamente vas a registrar el nuevo valor de saturación de oxígeno que existe? ¿Qué vamos a hacer a las 2 horas antes de hacer el cálculo del índice de ROX? Aquí tenemos solo registrar el nuevo valor de saturación. Y está creciendo. La respuesta correcta es, antes de registrar el nuevo valor del índice de ROX en la aplicación, hay que titular el oxígeno hacia abajo. O sea, nosotros habíamos dejado a Juan ya acá con un flujo superior, ¿no? Flujo de 50 litros por minuto, ¿sí? Ya lo habíamos dejado con una FiO2 muy alta, del 95%. Regresamos a las 2 horas y nos interesa ver qué tan bien va Juan ahora, ¿sí? Es importante que nosotros empecemos a manejar el oxígeno hacia abajo. Siempre vamos a utilizar alto flujo. Para el destete, lo primero que tenemos que hacer no es bajar el flujo. Lo que tenemos que empezar a hacer para el destete, para llegar a ese proceso de destete del paciente, es bajarle el oxígeno. Irle bajando el oxígeno
como según el paciente lo vaya necesitando. Siempre hay que controlar el oxígeno, que no sea muy alto. Entonces, lo primero sería, en este caso, ir a ver el oxígeno otra vez. Hacemos ese ejemplo acá, ¿sí? Es que este sí estaba mejor, estos que yo tenía antes. Ahorita me estoy dando cuenta. Está. Este es el basal. Satura 90. Este es otro paciente, ¿no? Ahorita vamos a hacer un paréntesis. Este es otro paciente. El paciente satura 90. FIO2 de 80 basal. Frecuencia respiratoria de 32 respiraciones por minuto. Y el ROX es de 352. Nosotros regresamos a las 2 horas, ¿sí? A las 2 horas, antes de hacer el registro, lo que tenemos que hacer es irnos hacia el oxígeno, bajarle el oxígeno otra vez. Si lo teníamos en 80, se lo bajamos hasta 75 y vemos si la saturación se mantiene. 85, ¿se mantiene la saturación? Sí, le bajo a 80, perdón, de 80 a 75 se la bajo a 0.7. En punto 7, la saturación de oxígeno se mantiene en niveles objetivos. No, pues que sí se mantiene la saturación de oxígeno y la frecuencia respiratoria. Vean cómo aquí también a las 2 horas va bien, de 32 a 20. Ok, le bajo el oxígeno un poquito más, se lo bajo a 65. Yo veo que cuando a las 2 horas le bajo el oxígeno a 65%, empieza a desaturar. En ese momento se lo subo a 70, veo que en 70 se queda estable el paciente, entonces ahora sí registro los valores. En este momento ya ajusté la FIO2 al mínimo necesario para mantener una saturación de oxígeno de 92 y en este momento el paciente tiene una frecuencia respiratoria de 20. Y entonces la calculadora me va a arrojar el índice de ROX de 657. ¿Qué pasa si yo en todo momento, al basal, a las 2, a las 6 y a las 12 horas, qué sucede si yo le dejo la FIO2 como la tenía? O sea, inicié en 80%, regreso a las 2 horas, ¿cuánto está saturando el paciente? 92. ¿Cuánto de oxígeno? Ah, pues la misma, 0.8. ¿Y la frecuencia respiratoria? 20. ¿Cuánto les va a dar aquí? El valor del índice de ROX no va a ser de 657, va a ser mucho menor. Es importante. Aquí acuérdense que nosotros como usuarios tenemos el control sobre la FIO2. Y entonces es lo que tenemos que empezar a titular hacia abajo para llevar al destete a nuestro paciente. A las 6 horas, otra vez a las 6 horas voy a calcular el ROX. Ah, ok. ¿Cuánto satura mi paciente? 95. Ya pasó de turno, digamos, y ya se le bajó el oxígeno a 65. Ya no está en 70 para mantener estos niveles de oxígeno. La frecuencia va mejor. Respiratoria 18. Vean cómo aquí gráficamente la tendencia del índice de ROX es que vaya hacia abajo y hacia la izquierda. Va mejorando el índice de ROX. A las 2 horas, a las 6 y a las 12 horas, el índice de ROX, acuérdense cuál era el valor mínimo de 4.88. Aquí a las 2 horas está en 6.57. A las 12 está en 8 a las 6 horas. Y a las 12 horas está en 12.67. El paciente está mejorando. Va bien con la terapia de alto flujo. De ahí no lo podemos llevar hasta el destete, ¿sí? Entonces, espero que este otro ejemplo haya sido un poquito más claro sobre qué es lo que nosotros tenemos que hacer para llevar el control del índice de ROX de los pacientes, ¿sí? Ok, entonces, aquí estábamos. ¿Qué haremos antes de registrar el nuevo ROX a las 2 horas? Titular la FIO2 hacia abajo, al mínimo necesario para mantener esa saturación, y luego ya registramos los valores, ¿sí? Entonces, después de 2 horas, estos son los valores a las 2 horas. 20 respiraciones por minuto, saturación al 95%, la FIO2 ya la tenemos en el punto 8. ¿Cuál es el valor actual? ¿Cuál es el valor actual a las 2 horas del índice de ROX? Con estos valores: frecuencia respiratoria de 20, saturación del 95, FIO2 del 0.8. Háganlo en la aplicación.
A ver, saturación de 95. FiO2 ya al 80.8. Frecuencia respiratoria de 20. ¿Ok? Entonces ya vieron ahí en su aplicación, gráficamente, como el puntito de cuando iniciamos dice 2 horas, va hacia abajo y hacia la izquierda, ¿sí? Y el valor de ROX que les arroja la aplicación, pues es precisamente el de 5.94. Entonces, basal estaba en 3.46, a las 2 horas ya está en 5.94. ¿Continuamos o no con terapia de alto flujo? Sí, así como lo tenemos, continuamos. Vamos a regresar con el paciente a las 6 horas. Vamos a buscar a las 6 horas ver cuánto oxígeno llevarlo hacia abajo. Sí, el flujo no lo hemos bajado, ¿eh? El flujo continuamos con lo que habíamos dejado, alrededor de 50 litros por minuto. Normalmente lo que vamos a ver, a buscar, es que baje la fracción inspirada de oxígeno. Bueno, después de 6 horas, la frecuencia respiratoria del paciente es de 17, satura 95 y la FiO2 es de 0.65. Si quieren, regístrenlo también para que lo confirmen. Saturación 95, ya está bien. FiO2 ya lo tenemos en 0.65. Habíamos iniciado en 95. Vamos bastante bien. Frecuencia respiratoria 17 respiraciones por minuto. Y habíamos iniciado en 28. Ya está cercana a la normal. Índice de ROX que nos da es 8.60. Juan, ¿está evolucionando positivamente? Sí. ¿Crees que es momento de bajar el flujo total? ¿Ya comenzamos a bajar el flujo a Juan? ¿Sí o no? El 75% dice que sí y el 25% dice que no. Acá lo que tenemos que observar nosotros es que todavía tiene una FiO2 alta. Tiene una FiO2 de 0.65. ¿Sí? ¿Qué momento es adecuado para que comencemos a bajar el flujo al paciente? ¿Cómo tendría que ser? ¿El destete? ¿Cuándo crees que es un momento para bajar el flujo? Cuando el ROX llega a 28, cuando hayan pasado 24 horas, cuando la FiO2 se encuentra alrededor del 30%. Bueno, acá las respuestas ya cambiaron. ¿Cuándo crees que es buen momento para bajar el flujo? Cuando haya pasado 24 horas con la terapia o cuando la FiO2 se encuentre cercano al 30%. La mejor recomendación es llevar la FiO2 hacia abajo, ¿sí? Siempre que nosotros ya tengamos una FiO2, pues menor, ya podemos empezar a bajarle el flujo al paciente. FiO2 de 30 o 40%, podemos comenzar a pensar en bajarle el flujo al paciente. Le bajamos, si lo teníamos en 50, se lo bajamos a 45 y volvemos a titular la FiO2, ¿sí? Y en este proceso de destete le vamos a ir siguiendo bajando la FiO2. Le damos 1 a 2 horas al paciente. El paciente va bien, lleva menos FiO2, lleva menos flujo, no está desaturando, la frecuencia respiratoria sigue igual de bien. Le bajamos otra vez el flujo, ¿sí? Se lo dejamos en 40 y nos vamos llevando la FiO2 hacia abajo, ¿sí? De 5 en 5 le vamos a ir bajando el flujo en un periodo aproximado de 2 horas. Y así nos vamos llevando el destete. En el momento que llegamos a una FiO2 alrededor del 30%, en ese punto nosotros podríamos pensar en ya retirarle la terapia de alto flujo a los pacientes.
La realidad es que en muchos estudios, principalmente en estudios pediátricos, lo que se está haciendo es que la FIOX tenga que llegar al 21%. Cuando llega al 21% y el flujo que se tenga, se retira la terapia de alto flujo. Ya no necesita el paciente oxígeno, se puede retirar. Yo aquí los invito, es que eso va a depender mucho, ¿no? De su hospital. Si ustedes tienen, ahorita que viene la temporada alta de enfermedades respiratorias, si ustedes tienen a, digamos, cierta cantidad de equipos y tienen a pacientes candidatos para alto flujo, pero no lo pueden utilizar porque tienen el equipo ocupado, bueno, entonces si nuestro paciente ya necesita 30% de oxígeno y el flujo ya está por debajo de 30 litros por minuto, 30 litros por minuto, acuérdense que ya no es un soporte respiratorio real para el paciente, ¿sí? Entonces en ese momento podíamos pensar a quitarle la terapia al paciente y ponerlo con puntas de oxígeno convencional. Ahora, que si ustedes no tienen la necesidad de quitarle la terapia de alto flujo al paciente, o sea, no necesitan ese equipo para ponérselo otro, pues ¿por qué no se lo llevan al destete total? A que el paciente necesite solamente 21% de oxígeno y le van bajando el flujo, 20, 10 litros por minuto. En lugar de ser el sistema de alto flujo, de ser un sistema de alto flujo, lo estamos convirtiendo en un sistema short, en un sistema de bajo flujo, hasta que lleguemos el oxígeno al 21%. Ahí ya no hay necesidad de que lo movamos al paciente del oxígeno convencional, siempre y cuando el equipo esté disponible, ¿no? Y ya no tienen que gastar en otro consumible adicional y tienen los beneficios de la humidificación activa con ese oxígeno a menor el flujo, pero llevar oxígeno FIO2 del 30%, pero eso ya se convierte en una oxigenoterapia convencional humidificada. Ya no es alto flujo, es oxigenoterapia de bajo flujo con el beneficio de la humidificación, ¿sí? Y bueno, acá lo que les comentaba, si Juan ya está con FIO2 del 21% y 20 litros por minuto de flujo, ¿será necesario moverle oxígeno? La realidad es que ya no. Si el oxígeno acá con el equipo ya está al 21%, ¿ya para qué lo mueven a oxígeno convencional? Ya no es necesario. Ya se puede el paciente realmente destetar, ¿sí? Y 20 litros por minuto, pues ya no representa soporte respiratorio tampoco para el paciente. Ah, 2,4, creo que me alcanzó bien el tiempo. A ver, acá la presentación. Ujú. Bueno, ¿dudas, preguntas, comentarios? Todo bien. Ah, ya estoy viendo acá. ¿Dudas, preguntas, comentarios de alguien? O ya, o todos estamos bien.